El día de hoy vamos a hablar de un presidente que se le atribuyen más de 70.000 muertos durante todo su régimen. Es de un país vecino. Además, su historia no está muy alejada a nuestros tiempos. Estoy hablando del presidente de Perú, Alberto Fujimori. Para ponernos en contexto, vamos al régimen anterior, en donde estaba a cargo el presidente Alan García. Fue electo del año de 1985 a 1990. Él era de una tendencia socialista, es decir, de izquierda. Pero después de su mandato, el país tenía diferentes problemas sociales y no cubría las necesidades de la mayoría de pobladores. Además, se había incrementado en gran parte el tamaño del Estado y era insostenible con el tiempo. Es ahí en donde aparece la figura de Alberto Fujimori. En el año de 1990 asume el poder el presidente Alberto Fujimori. Él tenía el apoyo principalmente de diferentes empresarios y entidades internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. A esto se le sumaron la Iglesia Católica y Estados Unidos. Pero principalmente, y el que fue su mayor apoyo y eje en todo su gobierno, fueron las Fuerzas Armadas de Perú. Sin embargo, el poder tomar decisiones le costaba mucho, debido a que no tenía la mayoría en el parlamento de su partido. Entonces, ¿qué opciones le quedaban? Pues como se alió a las Fuerzas Armadas, luego de 2 meses de asumir el cargo, decretó un estado de emergencia y puso un plan de ajustes, donde principalmente eliminó los subsidios a los elementos de la canasta básica, y todo el pueblo estaba en contra, pero las fuerzas los reprimieron. En 1991 tuvo la privatización de diferentes empresas, además dio mayor poder a las Fuerzas Armadas y equipó de nuevos implementos. Así, en el año de 1992 logró entrar al Parlamento y destituirlo. De estos políticos que estaban en su momento, la mayoría desaparecieron. La justificación que daba para poder realizar todos estos actos era que la mayoría de políticos que estaban en el Parlamento eran unos incompetentes y que él tenía la razón, que él buscaba que Perú mejore. Sin embargo, la realidad era que estaba siendo presionado por el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos para que cumpla ciertas políticas para poder generar más deuda a ese país. Y él no lo podía hacer si es que no lograba deshacerse de todos estos políticos que solo lo trababan. El año siguiente, en 1993, crea una nueva constitución, en donde busca dar mayor libertad a la empresa, buscar diferente inversión extranjera. Sin embargo, todo esto no se logró, y lo único que se desembocó fue que los diferentes grupos de poder que tenía Perú se hicieran más fuertes y el pueblo fuera el que sufriera. De esta nueva constitución, los que se beneficiaron principalmente fueron las Fuerzas Armadas, pues les ayudó y les dio mayor libertad y poder para poder controlar diferentes altercados que se pudieran dar durante todo su mandato. Durante este periodo empezaron a desaparecer diferentes políticos, diferentes figuras, principalmente de partidos populares o socialistas. Todos los que estaban en su contra empezaron simplemente a no ser encontrados o no volver a casa. Todo era apoyado gracias a las Fuerzas Armadas. Ellos mismos se encargaban de desaparecer a cualquiera que estuviera en contra del régimen de Alberto Fujimori. A este presidente se le atribuyen cerca de 70.000 muertes, y durante todo su mandato siempre estuvo presente la corrupción. Una de sus metas era poder traer inversión extranjera, y para esto él pensaba que tenía que pasar las empresas estatales a la parte privada. Por eso vendió todas las empresas del Estado, principalmente las de zinc, las de cemento, las de petróleo, la de gas, las telefonías, a diferentes empresas internacionales, con la justificación de que ellas iban a tener una mejor administración e iban a dar más trabajo. Sin embargo, estas empresas se enriquecieron y el trabajo lo dieron, pero los salarios se vieron afectados, al punto en el que el Estado perdió completamente la capacidad de fijar los salarios, y eran simplemente las empresas quienes decidían cuánto pagar a sus trabajadores. Y como podemos imaginar, las empresas nunca perdían y los salarios se bajaron y redujeron a un nivel muy pobre, por lo cual el bienestar del pueblo de Perú se vio gravemente afectado. El 20% más pobre de todo Perú durante la presidencia de Alberto Fujimori recibía solo el 3% de todo el ingreso del país, mientras el 10% más rico de todo Perú recibía más del 45% de los ingresos durante toda la presidencia de Alberto Fujimori. Entonces estamos dándonos cuenta cómo su plan, como quería sacar a Perú adelante, solo logró una mayor desigualdad. La corrupción siempre estuvo presente durante todo el mandato de Alberto Fujimori. Es por esto que en el año de 1995 crea una ley que beneficia y da impunidad a las Fuerzas Armadas. Entonces, toda la corrupción que habían hecho los diferentes jefes de los diferentes departamentos de las Fuerzas Armadas en ese momento estaban impunes ante cualquier denuncia en un futuro.
Una de las principales figuras que estuvo presente en los actos de corrupción durante este periodo fue el general Nicolás Hermosa, al cual después se le descubrió que había aceptado más de 20 millones para poder apoyar al régimen de Fujimori. Y con otros jefes habían robado más de 300 millones de la caja de jubilación de los militares de las Fuerzas Armadas de Perú en estos años. Lo único que tenían que hacer era eliminar totalmente a todo aquel que estuviera en contra de Fujimori, principalmente a los indígenas, que eran en ese momento la mayoría de Perú. Para esto crearon diferentes grupos, entre los militares y la policía, como el grupo Colina, al cual se le asumen diferentes masacres en el año de 1991 y 1992 para reprimir a diferentes manifestantes de universidades y de sectores socialistas. Continuando, en el año de 1996, Fujimori hace una nueva ley para salvar a los bancos, que no estaban en una crisis. Sin embargo, toda la parte financiera había apoyado su régimen, entonces necesitaban poderles librar de cierta deuda para que tuvieran una mayor capacidad de captación de créditos y ganar más mediante los intereses, cumpliendo así todas las exigencias del Fondo Monetario Internacional para poder adquirir a un nuevo crédito, el cual fue de cerca de $1.000 millones para el Perú, y de los cuales casi el 80% fueron solo quitados por corrupción. Y toda esta deuda hasta la actualidad sigue siendo asumida por los peruanos. Así, después de su reelección en el año de 1995, Fujimori se dedicó a seguir vendiendo diferentes empresas estatales para con esto poder dar mayor apertura al mercado global, mayor apertura a los empresarios y a los diferentes grupos internacionales que entren al Perú. Sin embargo, la población y el bienestar de los peruanos estaba siendo cada día más y más grave. De todo su mandato, los medios de comunicación fueron sobornados por el gobierno, debido a que los grandes empresarios de los medios de comunicación también compraron las diferentes telecomunicaciones que tenía el Estado. Es por eso que tú no escuchabas dentro del Perú muchas noticias malas sobre el presidente o sobre los diferentes acuerdos que estaba realizando con el Fondo Monetario Internacional. Todo esto hizo que los peruanos no pudieran alzar su voz. Además, las Fuerzas Armadas los reprimían de tal manera que cualquiera que se levantara en contra de su régimen iba a ser desaparecido o terminaría muerto y nadie sabría más de él. Y bien, si él tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, el pueblo estaba sumiso ante sus pies. ¿Cómo fue que su dictadura no duró más de 40 años, como en otros casos? ¿Qué pasó? ¿Por qué se disolvió? Pues bueno, siempre los intereses personales, y en este caso de cada país, es lo que puede derrumbar a cualquier dictador o imperio. Y en este caso, uno de sus mismos socios fue el que lo llevó a que se derrumbe. En este caso fue Estados Unidos. Estados Unidos, para apoyar su última reelección, lo que exigía era la destitución de su capitán de las Fuerzas Armadas, Vladimir Montesinos. Sin embargo, al día siguiente de ser reelecto, el mismo Vladimir Montesinos hizo una marcha de honor al presidente Fujimori, mostrando que el presidente y él estaban más unidos que nunca. Y Estados Unidos, al ver que este no cumplió su demanda, se fue en contra de él. Curiosamente, el 14 de septiembre de ese mismo año, empiezan a aparecer diferentes videos en donde el mismo capitán recibía sobornos, en donde diferentes entidades estaban siendo manipuladas por la parte privada y donde grandes figuras del Ejército Armado de Perú recibían diferentes cantidades de dinero para apoyar a Fujimori y también para comprar y adquirir ciertos bienes del Estado a un precio bajo. De esta manera, los siguientes meses se vieron afectados por las diferentes figuras de corrupción en todo su gobierno que estaban saliendo a la luz. Además, el pueblo, los medios de comunicación ya no podían ocultarle lo que estaba pasando. Entonces, este se levantó en una voz muy fuerte y el parlamento apoyó totalmente al pueblo, por lo cual ese mismo año destituyeron al presidente Fujimori, por lo cual no pudo estar más tiempo en el poder. Y las Fuerzas Armadas tuvieron un cambio radical de todas sus figuras de mandato. Así cayó la dictadura de Alberto Fujimori en Perú. Muchas personas atribuyen sus diferentes políticas neoliberales a la causa de su derrumbe. Sin embargo, la realidad, como en toda la historia, es que hubieron intereses atrás. Siempre en los partidos de izquierda o de derecha hay intereses de las personas que quieren asumir los cargos y nadie lo hace por beneficiar realmente a su país y a su pueblo, como debe de ser. La cultura de Latinoamérica, del robo, de los asesinatos
de la corrupción está tan dentro de la sociedad que no puede existir un cambio real y unas políticas fijarse a un largo plazo para generar un mayor bienestar y el crecimiento de todos. Así concluye un nuevo episodio de Un poco de historia. Nos vemos la próxima semana y tengan presente que la historia está ahí para aprender de ella y no cometer los mismos errores.